El secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, está convencido de que el precio de la gasolina en Estados Unidos bajará a $3 por galón después del verano. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que podemos esperar? Y sobre todo, quiero que los que nos estáis viendo desde Estados Unidos y desde tantos otros países veáis la gigantesca diferencia entre los precios de la gasolina en Estados Unidos, en China y en Europa. Vamos a hablar de todo ello. El secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lo ha dicho claramente. Espera que el precio de la gasolina en Estados Unidos vuelva a $3 por galón, más o menos para verano. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho en rueda de prensa. So when are we really going to get $3 a gallon gas? Well, I think that's going to be the up to how the negotiations go. President Trump said this morning that he thinks we're nearing the end. The U.S. kept their side on the ceasefire. We've stopped firing. The Straits of Hormuz have not been completely reopened. So we will see. And I'm optimistic that during the summer, we will see gas with a 3 in front of it sooner rather than later. It's Bank Week here in D.C., so I've been meeting with a lot of my Middle Eastern counterparts, the finance ministers, and they all say that once the straits are open, they can start pumping again within 1 week. En una semana, los productores de la OPEP pueden poner más de 7 millones de barriles al día en el sistema, pueden completamente mitigar el efecto de Irán. Eso ya lo sabemos porque la OPEP ha acordado un aumento de 206.000 barriles al día de cuota a cada uno de los miembros. Si multiplicas por los miembros que no son Irán, sale que van a aumentar producción por más que lo que exporta Irán. También sabemos que Estados Unidos está obviamente exportando más petróleo que nunca y más productos petrolíferos que nunca. 7,2 millones de barriles al día está exportando. Por supuesto, el riesgo geopolítico es importante, pero interesante. A lo largo del verano espera precios cercanos a los $3 por galón. Vamos a ver algunos otros factores. Cuando hablamos de los precios de la gasolina, mucha gente habla sobre los precios de la gasolina en Estados Unidos y efectivamente eso crea un montón de titulares. El precio de la gasolina en Estados Unidos está a $4 el galón en media. Efectivamente, se mueve en una banda muy importante. Los estados más baratos andan por los $3.50. El estado más caro, California, como no, alrededor de $5 el galón. Todo esto es importante porque hay que ponerlo en contexto. Y el contexto no es irrelevante. Fíjate, el precio medio de la gasolina en Estados Unidos está en $4.48 respecto al galón, es decir, $4.48 galón. Pero el salario medio en Estados Unidos es de $62.500, el medio. ¿Bien? Ahora, fíjate esto. En China, el precio medio del galón está en 5,3. Es decir, en China el precio medio es más alto que en el estado más caro de Estados Unidos. Y el salario medio en China está en un desastre de $18.000. Es decir, con respecto al poder adquisitivo de los ciudadanos chinos, la subida del precio de la gasolina ha sido brutal. Y esto es importante. La subida del precio de la gasolina está llevando a un fuerte nivel de racionamiento. Hay un montón de filas de chinos buscando la posibilidad de comprar lo antes posible. ¿Por qué? Porque los precios en China se van subiendo con cada mes y el efecto que todavía no han visto lo esperan en el mes siguiente. Esto es relevante. Hay un gran problema económico cuando con un salario tan bajo medio el precio de la gasolina es muy superior al precio de la gasolina en Estados Unidos. Eso por un factor relevante. Pero vamos a la Unión Europea, porque en la Unión Europea la cosa es brutal. El precio de la gasolina, $7 el galón y el salario medio, $49.000.
Todo esto en dólares. Ahora, piensa por un momento el efecto del resto de los precios, porque claro, no nos podemos olvidar que en China no se pueden permitir inflación cuando tienen unos salarios tan bajos y unos costes laborales tan bajos. De hecho, la realidad es que el efecto inflacionista sobre el ciudadano chino se nota muchísimo en el consumo y en la toma de crédito. Pero es que en Holanda, $10,45 el galón. En Dinamarca, 10,28 el galón. En Alemania, 9,92 el galón. Todo esto son datos de una página web que se llama Global Petroleum Prices, en la que lo puedes ver los precios en euros por litro si lo quieres ver, en dólares por litro, en dólares por galón, como prefieras. Increíble, ¿verdad? ¿Quién es el más afectado de todo esto? No es el consumidor norteamericano, que efectivamente tiene un impacto, sino el consumidor chino. Y por lo tanto vamos a ver varios factores relevantes. El precio del petróleo ha tenido una corrección muy significativa, se mueve en ya los $92 por barril en Estados Unidos, muy lejos del nivel al que había subido a corto plazo. Pero no nos podemos olvidar también que esto es el precio del petróleo en términos nominales. La fuerte bajada del precio del petróleo va a apoyar a que la gasolina también se modere y desde luego que poco a poco, a medida que se va solucionando el problema, pues mejore en todos los sentidos el factor de la asequibilidad para los ciudadanos estadounidenses. Esto es muy relevante. Elemento muy relevante también es el hecho de que el tráfico a través del estrecho de Hormuz se está llevando a cabo de manera quirúrgica. Estados Unidos está controlando el estrecho de Hormuz y lo que está haciendo es que se permita el flujo de esa producción de la manera en la que lo monitorice Estados Unidos para ahogar a Irán financieramente, porque el 80% de sus exportaciones pasan por el estrecho de Hormuz, y permitir el flujo de aquellos barcos que son de otros países y con otras banderas. Efectivamente, vemos aquí cómo Estados Unidos exporta más petróleo que nunca, jamás, en el último dato conocido. Es absolutamente brutal. Cifra récord, según la EIA. Aquí lo podéis ver, es increíble, increíble. Récord absoluto de exportaciones de Estados Unidos que están permitiendo que lo que antes hubiera sido un problema para la economía brutal, Estados Unidos ahora ha pasado de ser un amplificador de riesgo geopolítico cuando importaba más petróleo que nadie a ser un mitigador de riesgo geopolítico exportando más productos petrolíferos que nunca y que nadie. También es importante recordar que los precios del petróleo no están ni de lejos a máximos históricos, ni en términos nominales ni en términos reales. Si lo vemos en términos reales, descontando la inflación, están muy lejos de los niveles a los que llegó con la guerra de Ucrania, a los niveles que llegó con la primavera árabe y el nivel al que llegó con la crisis de 2008. Lo mismo en términos nominales, es decir, que no es cierto que el precio del petróleo esté a esos niveles. A 95,29 Brent, el precio en términos reales es unos $28 por barril. Y es importante poner eso en ese contexto porque hablar en términos nominales no tiene ningún sentido. De ahí que en las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la economía estadounidense, a pesar del impacto que estiman de la guerra de Irán, crecerá más de un 2,1%, mientras la mayoría de las economías desarrolladas continúan en estancamiento secular. Y esto es un elemento muy relevante. Estados Unidos no solamente crece más, sino que lo hace reduciendo el gasto público, mientras el resto de las economías desarrolladas grandes con las que se compara están en estancamiento y además aumentando el gasto público. Pero es importante también recordar por qué el impacto económico es menor, y es que la intensidad energética del Producto Interior Bruto en Estados Unidos en particular es espectacular. Se ha reducido brutalmente desde los años 90 a aproximadamente la mitad de lo que era.
Y por supuesto, para terminar, no podemos olvidar que cuando más subieron los precios de la gasolina en Estados Unidos en términos reales y nominales fue con el presidente Biden en periodo de paz. Esto no se puede olvidar porque no podemos mirar los datos de los precios de la gasolina, por supuesto, solamente en términos nominales, que esto es lo que es, pero si lo vemos en términos reales es todavía peor. Es decir, en términos reales, el precio de la gasolina llegó a un récord histórico en tiempos de paz con el señor Biden. En un momento, el de la guerra de Ucrania, en el que el precio del petróleo y del gas no le afectaban a Estados Unidos, no lo olvidemos, y sobre todo no olvidemos tampoco que el pico no llegó con la guerra de Ucrania, sino que llegó con el gasto brutal y la emisión constante de dinero por parte del señor Biden. Por lo tanto, efectivamente, el secretario de Estado del Tesoro espera que el precio de la gasolina baje al mínimo, por lo menos a $3 por galón a lo largo del verano, y en eso es donde se está moviendo también el mercado, porque si miras lo que está haciendo el precio del petróleo y si miras lo que está haciendo la curva de futuros, más o menos es algo pues que es como mínimo plausible. También es importante recordar que efectivamente el precio de la gasolina es un factor muy relevante para los estadounidenses, pero que el precio de la gasolina para los estadounidenses está a un nivel muy lejos del récord que se consiguió con las políticas destructivas del señor Biden. Segundo, que está muy lejos del impacto brutal para los ciudadanos chinos. ¿Por qué? Porque la gasolina en China, en media, está por encima de los precios de media de Estados Unidos y los salarios de los chinos son 6 veces inferiores en media a los salarios de los estadounidenses. Imagínate, en mediana es todavía peor. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Y en el caso de Europa, los precios de la gasolina es mejor ni hablar. El robo es brutal. Es más del doble en algunos de los países que en Estados Unidos. Bastante más del doble que en algunos países de Europa que en Estados Unidos. Ese es el problema. El problema es que en Estados Unidos veremos cómo rápidamente los precios de la gasolina bajan y vuelven a ser mucho más asequibles para los ciudadanos, mientras que en el resto se va a mantener. ¿Por qué? Por el efecto de los impuestos, los gobiernos siempre dispuestos a llevarse un montón de dinero, y en el caso de Estados Unidos que se lo digan a los californianos, que les han metido un precio de la gasolina que es muy superior al de la media de todo Estados Unidos. Que no te engañen.